Una mujer perdió su cartera en el metro. El hombre que la recogió era un director ejecutivo millonario. Tenía 2 minutos para decidir qué tipo de hombre iba a ser. Nadie se lo dijo. Nadie se lo preguntó. La elección simplemente apareció sin avisar en medio de un vagón de metro abarrotado. Y comenzó con un sonido que casi nadie notó. Las puertas del metro ya se estaban cerrando cuando la cartera cayó al suelo. Se deslizó unos centímetros, se detuvo cerca del borde y se quedó allí. La mujer que la había perdido ya estaba subiendo al andén. No miró atrás. El tren siguió su marcha sin ella. Si crees en la compasión y en la fuerza silenciosa de la gente corriente, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. Historias como esta nos recuerdan cómo un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Había gente por todas partes. Sin embargo, nadie reaccionó. Los teléfonos permanecieron en sus manos. Las miradas permanecieron fijas al frente. Era fácil fingir que no había pasado nada. Fácil creer que alguien más se encargaría de ello. Pero un hombre miró hacia abajo. Vio la cartera. Vio lo gastada que estaba, lo familiar que le resultaba. Y en ese instante, el ruido del metro pareció desvanecerse. Lo único que quedaba era la decisión que tenía ante sí. Podía dejarla allí. Los objetos perdidos no eran su responsabilidad. Tenía cosas que hacer, cosas que le esperaban en la superficie. Nadie en ese vagón sabía su nombre. Nadie cuestionaría su silencio. El tren entró en el túnel y las luces parpadearon en su rostro. Se agachó y recogió la cartera. Pesaba más de lo que debería. No por lo que había dentro, sino por lo que ahora le pedía. No se trataba de dinero, no se trataba de normas, ni siquiera se trataba de la mujer que ya había desaparecido. Se trataba de lo que ocurre cuando nadie está mirando y de si el carácter sigue manifestándose de todos modos. Se guardó la cartera en el bolsillo del abrigo solo por un momento. No para quedársela, ni para esconderla, solo el tiempo suficiente para decidir qué hacer a continuación. Porque, eligiera lo que eligiera, no habría nadie para hacerlo. Caleb Mercer estaba de pie junto al poste, firme a pesar del balanceo del metro, vestido con un abrigo oscuro que no intentaba impresionar a nadie. Parecía alguien que pertenecía a cualquier lugar y a ningún lugar al mismo tiempo. Su reloj era caro, pero estaba gastado, como si lo hubiera tenido desde mucho antes de que llegara el dinero. La gente a su alrededor asumía que era un viajero más que se dirigía al trabajo. Eso era exactamente lo que él quería que pensaran. Hacía poco más de un año, la vida de Caleb había cambiado más rápido de lo que jamás había imaginado. Su startup había sido adquirida, convirtiendo las largas noches y las dudas silenciosas en titulares y transferencias bancarias. De repente, había conductores esperándole abajo y reuniones en lo alto de la ciudad. Pero cada 2 semanas, él elegía el metro, no por nostalgia, sino para mantenerse con los pies en la tierra. Al otro lado de la ciudad, Lena Carter caminaba rápidamente por la acera sobre la estación, sin saber lo que había perdido abajo. Llevaba una chaqueta descolorida y tenía la postura cansada de alguien que soporta demasiadas responsabilidades. Su mente ya estaba pensando en el siguiente problema que le esperaba. No se detuvo hasta llegar a la esquina. Fue entonces cuando buscó su cartera y no encontró nada. Lena se quedó paralizada, inmóvil, mientras el ruido de la calle la rodeaba. Revisó sus bolsillos una vez, luego otra, más despacio esta vez. Sus hombros se tensaron, pero no entró en pánico. El pánico no ayudaba cuando tenía que recoger a 2 niños después del trabajo. Exhaló, se enderezó y siguió caminando hacia el metro. Caleb se apoyó contra la pared mientras el tren avanzaba traqueteando. Sentía el peso de la cartera a través de la tela de su abrigo, más pesada ahora que sabía que estaba allí. Aún no la había abierto y no sabía muy bien por qué. Quizás una parte de él ya entendía que no se trataba solo de devolver un objeto. Se trataba de entrar en la vida de otra persona, aunque fuera brevemente. A su alrededor el metro parecía igual, indiferente, mecánico. Un adolescente se reía de algo en su teléfono. Un hombre mayor miraba fijamente un anuncio que probablemente había visto cientos de veces. Nadie notó la silenciosa tensión que se apoderaba del pecho de Caleb.
Nadie se da cuenta de los momentos antes de que cobren importancia. Lena subió a un autobús más tarde, mirando por la ventana mientras la ciudad pasaba ante sus ojos. Pensó en reemplazar su identificación, cancelar sus tarjetas, reorganizar su ya apretada agenda. No pensó en el hombre del metro. Supuso que la cartera se había perdido para siempre. A veces, esa es la única manera de seguir adelante. Cuando el tren se acercaba a la siguiente estación, Caleb finalmente metió la mano en el bolsillo. Aún no sabía su nombre, ni su historia, ni lo que llevaba además del cuero y las tarjetas. Lo único que sabía era que sus vidas se habían cruzado por una razón que ninguno de los dos había elegido. Las puertas estaban a punto de abrirse de nuevo, y con ellas la dirección de todo lo que vendría después. Caleb esperó a que el tren redujera la velocidad antes de meter la mano en el bolsillo de su abrigo. Consciente de que lo que encontrara determinaría lo que vendría después, se apartó cerca de las puertas, dejando que los demás pasajeros salieran primero y ganando así unos segundos más de privacidad. Solo entonces abrió la cartera, con cuidado de no parecer alguien que buscaba dinero. El cuero se arrugaba fácilmente, familiar por años de uso. No era algo comprado recientemente o llevado a la ligera. En su interior, todo era normal, casi decepcionante. Un documento de identidad con una foto desgastada, tarjetas que mostraban dónde, un abono de transporte casi vacío. No había grandes cantidades de dinero en efectivo, ningún motivo de sospecha, ningún descubrimiento dramático. Por un momento, Caleb sintió alivio. Las cosas normales eran más fáciles de devolver sin complicaciones. Entonces se fijó en el trozo de papel doblado que había detrás de las tarjetas. No estaba escondido, solo colocado con cuidado, como si fuera importante. Dudó antes de abrirlo, sintiendo que estaba cruzando una línea que no había aceptado cruzar. Pero no fue la curiosidad lo que le empujó a seguir adelante. Fue la sensación de que ese papel tenía importancia. La letra era irregular, pero deliberada, del tipo que se escribe rápidamente entre obligaciones. En la parte superior, un sencillo encabezado decía, no hacer nada más. Debajo había unas breves líneas escritas sin dramatismo ni explicación. Cada una de ellas parecía práctica, sensata, inconclusa. Caleb las leyó una vez y luego otra, más despacio la segunda vez. Mantener a las niñas en la misma escuela, arreglar la calefacción antes de que llegue el invierno, pagar la multa del autobús, llevar a las niñas al zoológico otra vez, llamar a mamá. El tren se detuvo por completo cuando Caleb volvió a guardar el papel en su sitio. No reaccionó exteriormente, no suspiró ni sacudió la cabeza, pero algo cambió silenciosamente en su interior, más profundo que la sorpresa. No era una lista de sueños, era una lista de supervivencia. Mientras los pasajeros lo empujaban para salir, Caleb se quedó quieto un momento más de lo necesario. Pensó en la facilidad con la que se acumulaban los problemas para las personas que no podían permitirse retrasos. Pensó en cómo pequeñas cantidades de dinero podían convertirse en obstáculos. La cara de la mujer de la plataforma volvió a su mente, concentrada, cansada, avanzando. De todos modos, cuando Caleb pisó la plataforma, ya sabía que no se trataba solo de devolver una cartera. La lista había convertido una simple tarea en una invitación moral que no podía ignorar. No conocía su historia y no necesitaba conocerla. El papel había dicho lo suficiente y a partir de ese momento, marcharse ya no era una opción. Lena no le contó a nadie en el trabajo lo de la cartera perdida porque no había tiempo ni sentido en explicarlo en voz alta. Pasó su turno con la misma concentración de siempre, respondiendo correos electrónicos, asintiendo en las reuniones, manteniendo la voz firme. Por dentro ya estaba calculando lo que le costaría la pérdida. No solo en dólares, sino en horas y energía que no tenía. Reemplazar los documentos significaba citas, salas de espera, tiempo libre que no podía permitirse. Cada pequeño inconveniente se sentía más pesado cuando se sumaba a todo lo demás. Cuando recogió a sus hijas de la guardería, el cielo ya había empezado a oscurecerse. Las niñas hablaban al mismo tiempo en el asiento trasero, discutiendo sobre los deberes y la merienda.
Sin darse cuenta del fuerte agarre de Lena al volante, le sonrió por el espejo retrovisor, tranquilizándola sin dar explicaciones. No necesitaban cargar también con su estrés. Ya tenían suficiente con el suyo. En casa, el apartamento parecía más frío de lo habitual. Aunque la calefacción estaba encendida, Lena dejó su bolso y volvió a revisar los bolsillos, como si la cartera pudiera reaparecer de alguna manera, pero no fue así. Se quedó allí un momento, escuchando el zumbido de los viejos electrodomésticos y el tráfico lejano. Era la parte tranquila del día en la que solían alcanzarla las preocupaciones. Más tarde, esa noche, después de que las niñas se durmieran, Lena se sentó a la pequeña mesa de la cocina con una taza de té que apenas tocó. Abrió su teléfono y abrió la aplicación de transporte público, desplazándose por los saldos y avisos. La multa del autobús la miraba fijamente, sin cambios, esperando. No era una cantidad enorme, pero llevaba semanas ahí, pesando cada vez más en su mente. Una cosa más sin terminar. Un recordatorio más de lo poco que podía permitirse el error. Sacó la lista de tareas doblada de su bolsillo y la alisó sobre la mesa. El papel estaba arrugado, blando de tanto manejarlo. Cada línea representaba algo a lo que aún no había renunciado, aunque pareciera lejano. Mantener a las niñas en la misma escuela era lo más importante. La estabilidad era el único regalo por el que luchaba con más ahínco. En otra parte de la ciudad, Caleb estaba sentado solo en su oficina mucho después de que se hubieran apagado la mayoría de las luces. El edificio estaba en silencio, el tipo de silencio que solo se produce cuando el éxito ya está asegurado. Se recostó en su silla, con la lista de la mujer repitiéndose en su mente sin esfuerzo. Aún no pensaba en el dinero ni en la logística. Pensaba en lo cerca que algunas personas vivían del abismo sin que nadie se diera cuenta. Caleb conocía bien esa sensación, aunque su vida ya no la reflejara. Antes de la startup, antes de los titulares, había habido noches en las que los pequeños problemas parecían imposibles de resolver. Momentos en los que la ayuda lo habría cambiado todo, pero nunca llegó. Ese recuerdo permanecía con él, más nítido que cualquier cifra en una cuenta bancaria, y hacía que la idea de no hacer nada le resultara extrañamente insoportable. Mientras Lena apagaba la luz de la cocina y se dirigía a la cama, se dijo a sí misma que mañana sería mejor. Siempre se decía eso porque creerlo era la única forma de seguir adelante. No sabía que, en algún lugar de la ciudad, un desconocido estaba sentado con sus preocupaciones en la mente. No sabía que su momento más bajo ya había sido visto, y no tenía ni idea de que una ayuda silenciosa ya estaba en camino. Lena notó que algo era diferente la primera vez que intentó recargar su tarjeta de transporte en su teléfono durante un breve descanso en el trabajo. No esperaba nada inusual, solo el mismo saldo bajo y el mismo recordatorio sobre la multa de autobús impagada que llevaba semanas ahí. En cambio, la pantalla se actualizó y mostró un saldo claro sin advertencias, sin avisos de vencimiento y sin importes pendientes. Frunció el ceño, asumiendo que se trataba de un error, y volvió a actualizar la aplicación. El mensaje seguía siendo el mismo, tranquilo y definitivo, como si el problema nunca hubiera existido. Al principio, el alivio precedió a la confusión, y ese alivio la asustó más que la multa. Nada en su vida se había resuelto tan limpiamente, sobre todo sin esfuerzo, llamadas telefónicas o explicaciones. Comprobó su cuenta bancaria, esperando ver una retirada que no recordaba haber autorizado. No había nada allí. No faltaba ningún dólar, ni había señales de que lo hubiera pagado ella misma. La ausencia de pruebas la inquietaba. Aunque sus hombros se relajaron lentamente, se dijo a sí misma que tenía que haber una explicación lógica. Tal vez un error del sistema o una actualización retrasada. Los sistemas públicos cometían errores constantemente, y ella había aprendido a no cuestionar demasiado las buenas noticias. Aún así, el momento le parecía extraño. Llegado solo unos días después del incidente de la cartera, no había dejado de pensar en él. Recordaba el rostro del hombre, tranquilo pero indescifrable, ofreciéndole la cartera sin disculparse ni exigir nada a cambio. El pensamiento permaneció más tiempo del que ella hubiera deseado. Al otro lado de la ciudad,
Caleb estaba sentado en el asiento trasero de un coche silencioso, viendo pasar la ciudad por la ventana sin verla realmente. Una breve llamada telefónica ese mismo día había terminado con una simple confirmación y sin preguntas adicionales. Había dado las gracias a la persona al otro lado del teléfono y había colgado sin dar su nombre. Era más fácil así, más limpio, y mantenía la atención donde debía estar. No se trataba de reconocimiento ni de gratitud, y él tenía la intención de que siguiera siendo así. Caleb no se sintió triunfante ni generoso después de la llamada. Solo tranquilo, como si algo hubiera encajado en su sitio. Ayudar en silencio era diferente a firmar cheques o hacer compromisos públicos que venían acompañados de expectativas. Esto era más pequeño, casi invisible, y precisamente por eso era importante. Pensó en los demás puntos de la lista, especialmente en los que no se podían solucionar con una llamada telefónica. Esos requerirían paciencia, tiempo y moderación. Esa tarde, Lena recogió a sus hijas con un paso más ligero de lo habitual, aunque no sabía explicar por qué. Escuchó con más atención mientras le contaban su día, riéndose de detalles que antes quizá habría pasado por alto. El mundo no había cambiado drásticamente, pero una presión se había aliviado, y el espacio que había creado se notaba. No mencionó a nadie lo de la multa pagada, por miedo a que decirlo en voz alta pudiera deshacerlo. Algunas cosas buenas parecían más seguras cuando se mantenían en secreto. Más tarde esa noche, Lena volvió a sacar la lista de tareas doblada de su bolsillo y esta vez leyó cada línea más despacio. Una de las tareas ya no le pesaba, aunque no sabía decir cómo ni por qué. La lista seguía siendo importante, pero no le parecía tan pesada como la noche anterior. Se preguntó brevemente si el hombre del metro tenía algo que ver con ello, pero descartó la idea por poco realista. Los desconocidos no entraban así en tu vida, no sin pedir algo a cambio. Mientras Caleb se preparaba para acostarse, se recordó a sí mismo que esto era solo el principio, no la solución a todo. Resolver un problema no borraba el resto de la lista ni la vida que había detrás. Sabía muy bien que la bondad no funcionaba como un interruptor que se acciona una vez y ya está. Aún así, estaba seguro de haber dado el primer paso correcto, aunque nadie lo relacionara con él. Lo que aún no sabía era hasta qué punto ese paso invisible estaba a punto de arrastrarlo de nuevo al mundo de ella. Caleb no consideraba que lo que estaba haciendo fuera intervenir para arreglar la vida de alguien, porque ese tipo de pensamiento solía conducir a errores y malentendidos. Lo consideraba permanecer presente el tiempo suficiente para darse cuenta de lo que la mayoría de la gente pasaba por alto y luego elegir no apartarse de ello. La lista le había mostrado puntos débiles, no debilidades, y él entendía la diferencia mejor que la mayoría. La ayuda real, la que no hería el orgullo ni creaba deudas, requería paciencia y moderación. Así que decidió actuar con lentitud y solo donde pudiera permanecer invisible. En las semanas siguientes, Caleb se encontró prestando atención a detalles que normalmente habría ignorado. Al recorrer la ciudad, se dio cuenta de cómo los edificios envejecían de forma diferente según el cuidado que recibían y cómo algunos barrios soportaban el invierno con más dureza que otros. Cuando recordó la frase sobre la calefacción, no se apresuró a actuar, sabiendo que el momento era tan importante como el dinero. Demasiada ayuda demasiado rápido suscitaba preguntas que la amabilidad no siempre podía responder. Esperó, buscando el momento adecuado sin forzarlo. Lena, por su parte, sintió un sutil cambio en sus días que no podía explicar a nadie. Seguía trabajando muchas horas y seguía preocupada por el futuro, pero la tensión se había suavizado lo suficiente como para permitirle respirar. La multa pagada le había dado algo más que un respiro económico. Le había devuelto una sensación de control que no se había dado cuenta de que había perdido. Dejó de prepararse para la próxima sorpresa desagradable y comenzó a centrarse de nuevo en lo que podía manejar. Ese cambio se manifestaba en pequeños detalles, especialmente en casa. Una noche, mientras Lena ayudaba a sus hijas con los deberes, la calefacción empezó a hacer más ruido de lo habitual antes de apagarse por completo. El apartamento quedó en silencio.
lo que hacía que el frío se sintiera más cercano de lo que era. Suspiró, imaginando ya el coste de la reparación y cómo afectaría a su presupuesto. Las niñas se pusieron jerseys sin quejarse, acostumbradas a adaptarse cuando los planes se venían abajo. Lena les dijo que todo iría bien, esperando que su voz sonara más segura de lo que se sentía. A la mañana siguiente apareció un aviso en la puerta principal del edificio anunciando una inspección y un mantenimiento programados. Parecía bastante oficial, impreso con un lenguaje estándar y un logotipo genérico que no reconoció. Lena lo leyó 2 veces, sin saber si sentirse aliviada o sospechosa, y luego lo descartó como una coincidencia. Los edificios como el suyo siempre estaban siendo inspeccionados, normalmente después de que algo dejara de funcionar. Se fue a trabajar, asumiendo que no pasaría nada. Esa tarde, Caleb estaba con el administrador de la propiedad y un técnico, escuchando más que hablando mientras discutían los plazos y el acceso. No se presentó más allá de lo necesario y no se quedó una vez que se hicieron los arreglos. Todo se gestionó a través de los canales habituales, con explicaciones que no requerían seguimiento. Si alguien hacía preguntas, las respuestas apuntarían lejos de él, no hacia él. Era importante que lo que sucediera a continuación pareciera normal, no orquestado. Cuando Lena regresó a casa esa noche, el apartamento parecía más cálido que en días anteriores. Un técnico estaba recogiendo las herramientas y le explicó que habían sustituido el calentador como parte de una mejora preventiva. Ella le hizo algunas preguntas, pero las respuestas fueron vagas y procedimentales, sin ofrecer una fuente clara. Lo único que pudo hacer fue darle las gracias y verlo marcharse, dejando atrás el calor. El alivio que siguió fue físico y se instaló profundamente en sus hombros. Más tarde esa noche, mientras Lena estaba de pie junto a la ventana viendo las luces de la ciudad parpadear, volvió a pensar en el hombre del metro. La idea de que estos cambios estuvieran relacionados le parecía casi absurda, pero imposible de descartar por completo. La ayuda no solía llegar sin un coste o una conversación, y esta había llegado sin ninguno de los dos. No sabía a quién dar las gracias ni qué pensar, y esa incertidumbre persistía. Lo que aún no se daba cuenta era que esas intervenciones silenciosas estaban acercando sus vidas de nuevo. La siguiente vez que Lena vio a Caleb, no fue dramático ni estaba planeado, lo que de alguna manera hizo que el momento se sintiera más real que cualquier otra cosa que hubiera sucedido antes. Estaba haciendo cola en una pequeña cafetería del barrio, cerca del metro, haciendo malabarismos con su teléfono y una bolsa de papel, cuando sintió esa familiar sensación de estar siendo observada sin saber por qué. Cuando se giró, sus miradas se cruzaron brevemente y se reconocieron de forma silenciosa, sin palabras. Ninguno de los dos sonrió de inmediato, como si ambos se estuvieran controlando antes de reaccionar. El espacio entre ellos contenía más historia de la que sus pocos minutos compartidos deberían haber permitido. Caleb habló primero, con voz tranquila y natural, preguntándole si había podido reemplazar todo lo que había perdido tras el incidente de la cartera. La pregunta fue cuidadosa, neutral, dejándole espacio para decidir cuánto decir. Lena asintió y respondió con sinceridad, diciéndole que la mayoría de las cosas habían salido mejor de lo que esperaba. No mencionó la multa ni el calentador, y él no preguntó. Ambos parecían entender que nombrar ciertas cosas las cambiaría. Permanecieron allí más tiempo del que ambos habían planeado. La cola avanzaba lentamente mientras otros clientes iban y venían. Lena sintió una tranquilidad desconocida apoderarse de ella. El tipo de tranquilidad que se siente al estar con alguien que no te pide nada. Caleb escuchaba más de lo que hablaba, reaccionando con atención silenciosa en lugar de consejos o juicios. No parecía tanto una conversación entre desconocidos como dos personas compartiendo una pausa en sus vidas separadas. Esa pausa creó una conexión que ninguno de los dos había esperado. Cuando el pedido de Lena estuvo listo, Caleb se ofreció a llevarle la bolsa a la mesa sin preguntarle. Ella dudó medio segundo y luego aceptó. Sorprendidos por lo natural que les resultaba aceptar ayuda sin explicaciones,
Se sentaron uno frente al otro, y el ruido de la cafetería se desvaneció en el fondo, mientras hablaban de cosas pequeñas y cotidianas, horarios de trabajo, el barrio, cómo cambiaba la ciudad con las estaciones. Nada importante todavía. Todo parecía estar bien encajado. En un momento dado, Lena mencionó a sus hijas y describió sus personalidades con una dulzura que solo se manifestaba cuando se sentía segura. Caleb la escuchó atentamente y le hizo preguntas sencillas que demostraban que recordaba los detalles en lugar de recopilarlos. No la interrumpió ni desvió la conversación hacia sí mismo. En cambio, la dejó hablar y llenó la sala con sus palabras. Esa atención tenía mucho peso, incluso sin declaraciones. Caleb compartió cuidadosamente fragmentos de su propia vida, evitando títulos y números, centrándose en cambio en las experiencias que le habían moldeado. Habló de largas noches, de la incertidumbre y de la soledad que a veces acompañaba al éxito. Lena reconoció esa soledad de inmediato, aunque tuviera un rostro diferente. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió comprendida sin tener que explicarse por completo. Esa sensación permaneció en ella, firme y sólida. Mientras se preparaban para marcharse, ninguno de los dos se apresuró a poner fin al momento. No hubo intercambio de promesas ni intimidad repentina, solo la conciencia compartida de que había comenzado algo significativo. Caleb no le dio su número, y Lena no se lo pidió, confiando en que, si esa conexión era importante, volvería a encontrarse. Caminaron juntos hacia la puerta y se despidieron con un silencioso gesto de asentimiento. Ambos llevaban consigo el mismo pensamiento, tácito pero claro. Sus vidas acababan de cruzarse de una manera que no se desvanecería fácilmente. Cuando Lena bajó las escaleras del metro más tarde esa noche, se sintió más ligera de lo que se había sentido en semanas. Aunque nada había cambiado en su situación, el alivio provenía de algo menos medible, la sensación de ser vista sin ser juzgada. Caleb, que viajaba en el tren en dirección opuesta, sintió la misma calma y tranquilidad en su pecho. Sabía que, fuera lo que se convirtiera esta conexión, ya había cruzado una línea importante. Y en algún lugar más adelante, otra prueba les esperaba a ambos. Lena no esperaba que el siguiente reto viniera de fuera de su propia fuerza, pero llegó de todos modos a través de una llamada telefónica que casi ignoró una tarde. Era el número de su madre, una llamada que no había devuelto en semanas, porque últimamente las conversaciones siempre parecían girar en torno a las mismas preocupaciones. Cuando finalmente respondió, escuchó la vacilación al otro lado de la línea antes de que las palabras se asentaran en su lugar. Su madre le explicó que su situación con el seguro médico había cambiado y que pronto podría necesitar ayuda. Lena escuchó en silencio, sintiendo ya la familiar presión de la responsabilidad apretándole el pecho. Cuando terminó la llamada, Lena se quedó sola en el coche durante varios minutos, mirando el salpicadero sin arrancar el motor. Quería a su madre, pero el amor no hacía aparecer recursos donde no los había. De repente, la lista de su cartera le pareció más larga, más pesada, aunque no se hubiera añadido nada nuevo. Pensó en sus hijas, en la estabilidad, en lo rápido que la vida te pedía más de lo que planeabas dar. Por primera vez desde el incidente del metro, el peso volvió por completo. Esa noche, Lena se cruzó de nuevo con Caleb cerca de la estación, un encuentro casual pero oportuno, casi intencionado. Intentó mantener una conversación ligera, pero él notó inmediatamente el cambio en su voz y su postura. En lugar de hacerle preguntas directas, caminó a su lado, dejando que el silencio hiciera parte del trabajo. Cuando ella finalmente habló, compartió lo justo para explicar la presión a la que estaba sometida sin pedir ayuda. Caleb la escuchó, comprendiendo que a veces la presencia importaba más que las soluciones. Caleb se enfrentó a sus propias dudas mientras caminaban, consciente de que adentrarse más en la vida de ella significaba cruzar una línea que había intentado respetar. Ayudar de forma anónima había sido sencillo, limpio y seguro, pero una conexión real exigía más vulnerabilidad. Pensó en los límites que se había impuesto y por qué existían en primer lugar. Evitar el apego le había protegido de la decepción
después de que el éxito cambiara sus relaciones. Aún así, ver a Lena luchar en silencio hacía que la distancia pareciera una forma de evasión más que de sabiduría. Durante las semanas siguientes, fuerzas ajenas a ambos siguieron presionando, poniendo a prueba lo que estaban construyendo. Lena compaginaba los horarios de trabajo con las reuniones escolares, las citas médicas y los constantes cálculos mentales. Caleb se enfrentaba a la presión de los inversores y asesores que cuestionaban por qué insistía en mantenerse tan involucrado personalmente en ciertas partes de su vida. Sus mundos parecían muy diferentes en la superficie. Sin embargo, la tensión subyacente tenía la misma textura. Ambos estaban aprendiendo que el crecimiento rara vez se producía sin fricciones. Una tarde, las hijas de Lena conocieron a Caleb por primera vez en circunstancias normales. No como una presentación, sino como un momento compartido. Se lo encontraron en el parque cerca del zoológico, riendo a carcajadas y discutiendo sobre qué animal querían ver más la próxima vez. Caleb se arrodilló a su altura, escuchando con interés genuino, sin mirar ni una sola vez su teléfono ni fijarse en la hora. Lena observaba desde una corta distancia, con el pecho oprimido por una mezcla de gratitud y miedo. Dejar entrar a alguien en el mundo de sus hijos no era un paso pequeño. La conexión entre ellos se profundizó silenciosamente a través de estos momentos compartidos. Sin etiquetas ni promesas, Caleb aparecía cuando decía que lo haría y se mantenía presente cuando las cosas se ponían incómodas. Lena se permitió apoyarse ligeramente en esa consistencia. Aunque ella protegía su independencia, ninguno de los dos fingía que fuera fácil o sencillo. Lo que estaban construyendo requería honestidad, paciencia y el valor de permanecer. A medida que pasaban las semanas, ambos sentían que una verdad más grande estaba a punto de salir a la superficie, algo que replantearía todo lo que habían experimentado hasta entonces. Lena lo sentía en la forma en que Caleb a veces dudaba antes de hablar, como si estuviera ocultando una parte de sí mismo. Caleb lo sentía en la creciente conciencia de que el anonimato ya no podía coexistir con una conexión genuina. Se encontraban al borde de la comprensión, conscientes de que lo que vendría a continuación podría profundizar la confianza o romperla. Y ninguno de los dos sabía aún en qué dirección los empujaría la verdad. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa, Lena se sentó sola en la sala de estar mientras el apartamento descansaba en silencio. Pensó en lo poco frecuente que era que la vida ofreciera apoyo sin condiciones y en lo desconocido que aún le resultaba eso. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro que no se basara únicamente en la resistencia. La idea la asustaba, pero le proporcionaba un tranquilo alivio que no podía ignorar. La verdad salió a la luz en una tarde cualquiera, lo que de alguna manera la hizo más difícil de asimilar que si hubiera llegado con drama o confrontación. Caleb y Lena estaban sentados en un tranquilo banco cerca de la entrada del metro, viendo a la gente pasar sin fijarse en ellos. La ciudad seguía como de costumbre, ajena a que algo fundamental estaba a punto de cambiar entre dos personas sentadas a la vista de todos. Caleb había estado inusualmente callado ese día. Su atención se distraía incluso cuando Lena hablaba. Finalmente, respiró hondo, lo que sonó más como una preparación que como una vacilación. Le dijo que había algo que ella merecía saber, no porque cambiara lo que él sentía, sino porque seguir ocultándolo le parecía deshonesto. Lena no lo interrumpió, aunque percibió inmediatamente el peso de sus palabras. Caleb le explicó que, semanas antes del incidente del metro, había perdido algo pequeño pero importante en una cafetería cerca de su oficina, un sobre con documentos que necesitaba para una reunión. No era nada dramático, pero sí lo suficiente como para causarle estrés. Había dado por hecho que lo había perdido para siempre. Luego le describió a una mujer que se le había acercado fuera de la cafetería, sosteniendo el sobre con cuidado, y le había preguntado si era suyo. No le había preguntado su nombre, ni había reaccionado ante su sorpresa cuando él le dio las gracias. Ella no sabía quién era él, ni lo que el sobre significaba para él profesionalmente. Simplemente se lo devolvió y se marchó antes de que él pudiera decir mucho más. Caleb hizo una pausa,
dejando que los recuerdos se asentaran entre ellos. Lena sintió que poco a poco iba reconociendo lo que él contaba, un momento que encajaba en su mente y en el que no había pensado desde que ocurrió. Recordó haber devuelto el sobre, sin recordar apenas el rostro del hombre, solo el alivio de saber que no era suyo. En ese momento, no le había parecido un acto de bondad, sino simplemente lo más lógico. No esperaba nada a cambio y no volvió a pensar en ello. Ahora, la conexión le parecía casi irreal. Caleb le dijo que cuando la vio dejar caer la cartera en el metro, la reconoció inmediatamente. El momento no tenía nada que ver con la cartera, al menos no en apariencia. Para él, se trataba de reconocer a alguien que ya había elegido la integridad una vez sin testigos ni recompensa. Admitió que una parte de él necesitaba saber si esa elección era coherente, no circunstancial. El metro se había convertido en una prueba silenciosa que no había planeado, pero que no podía ignorar. Lena escuchó sin enfadarse, aunque la sorpresa la invadió por oleadas. Entendía el instinto de protegerse a uno mismo, aunque no le gustara la idea de ser puesta a prueba. Lo que suavizó la revelación fue la forma en que Caleb habló, sin orgullo ni justificaciones. No se presentó como un benefactor o un juez, solo como alguien que buscaba pruebas de que la bondad aún se manifestaba discretamente. Esa honestidad dio lugar a la comprensión en lugar del resentimiento. Caleb explicó que pagar la multa y arreglar la calefacción no había sido una cuestión de recompensa o equilibrio. Había sido su forma de honrar algo en lo que creía, pero que rara vez veía reflejado en los demás. Había elegido el anonimato porque no quería que la gratitud distorsionara el gesto. La ayuda no tenía por objeto vincularla a él ni situarlo por encima de ella. Su intención era encontrarla donde estaba, sin expectativas. Lena se quedó sentada con la revelación más tiempo del que Caleb esperaba, contemplando el movimiento de la ciudad a su alrededor. Pensó en los hilos invisibles que conectaban momentos que en ese momento parecían aleatorios. Lo que más le sorprendió no fue lo que Caleb había hecho, sino lo mucho que se había esforzado por no ocupar un espacio que no le correspondía. Se dio cuenta de que la amabilidad que ella le había mostrado semanas atrás ya los había cambiado a ambos. Y ahora, de pie al aire libre, esa verdad compartida exigía una respuesta que ninguno de los dos podía precipitar. Lena no respondió de inmediato a lo que Caleb había compartido, no porque no estuviera segura de cómo se sentía, sino porque quería ser honesta consigo misma antes de hablar. Había pasado años tomando decisiones rápidamente, reaccionando a la presión y sobreviviendo sin pausa. Este momento se sentía diferente. Pedía reflexión en lugar de defensa. Miró a Caleb y no vio a un benefactor ni a un salvador, sino a un hombre que había cambiado al verse reflejado en la tranquila integridad de otra persona. Esa comprensión suavizó todo lo que había sucedido antes. Cuando finalmente habló, Lena le dijo que devolver el sobre en la cafetería no le había parecido una elección en absoluto. Simplemente le había parecido mal no hacerlo, a pesar de que ese día llegaba tarde y estaba distraída. Le explicó que, para ella, la amabilidad solía tener menos que ver con la intención y más con el hábito. La vida le había enseñado que hacer lo correcto no siempre traía recompensas, pero la mantenía con los pies en la tierra. Escuchar eso pareció calmar algo en Caleb que había estado inquieto durante mucho tiempo. Hablaron sobre los límites con cuidado y sin tensión. Reconocieron que la generosidad podía convertirse fácilmente en un desequilibrio si no se manejaba con respeto. Caleb le dijo que no quería seguir ayudándola de una manera que le quitara su autonomía o la hiciera sentir vigilada. Lena admitió que aceptar ayuda siempre le había resultado difícil, especialmente cuando se ofrecía sin explicación. Acordaron que lo que viniera después tenía que elegirse abiertamente, sin secretismos ni obligaciones. Ese acuerdo se sintió como un reinicio, no como un final. Durante las semanas siguientes, su conexión continuó de una manera más tranquila y deliberada. Se reunían para tomar café, compartían comidas con las niñas y hablaban de frustraciones cotidianas que no necesitaban solución. Caleb se convirtió en una presencia constante en lugar de una fuerza invisible, y Lena se permitió confiar gradualmente en esa presencia.
No hubo gestos dramáticos ni promesas de rescate, solo coherencia y respeto mutuo. Esa coherencia contribuyó más a sanar viejos miedos que cualquier gran declaración. Las niñas se adaptaron de forma natural a la presencia de Caleb. Percibiendo su sinceridad sin necesidad de explicaciones, él acudía a los eventos escolares cuando lo invitaban, se mantenía en segundo plano cuando era apropiado y escuchaba más de lo que hablaba. Lena observaba con qué cuidado se movía en sus vidas, sin dar nada por sentado, siempre preguntando primero. Esa moderación le decía más sobre su carácter que la ayuda que había prestado de forma anónima. Se dio cuenta de que la confianza se construía de la misma manera que la amabilidad, elección a elección. A medida que llegaba el invierno, el apartamento se mantenía cálido, no solo por la calefacción, sino porque la tensión que antes lo llenaba se había aliviado. Lena tachaba lentamente los elementos de su lista, a veces con ayuda, a veces por su cuenta, sintiéndose siempre apoyada en lugar de salvada. Caleb, por su parte, se encontró reconectando con partes de la vida que había descuidado desde que el éxito había reducido su mundo. Ser necesario de maneras ordinarias lo mantenía más centrado que cualquier sala de juntas. Ambos estaban cambiando, no a través del sacrificio, sino a través del crecimiento compartido. Una noche, mientras paseaban por la ciudad después de cenar, Lena dobló su vieja lista de tareas pendientes y la guardó cuidadosamente en su cartera. Ya no la sentía como un registro de presión, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Caleb se fijó en el gesto y sonrió, entendiendo su significado sin necesidad de explicaciones. Se quedaron juntos en la entrada del metro, viendo pasar los trenes, conscientes de lo diferente que se sentía todo ahora. A veces, la vida no cambiaba a través de momentos dramáticos, sino a través de la amabilidad silenciosa que decidía quedarse. Al final, nada en su historia era perfecto ni estaba terminado, y ninguno de los dos necesitaba que lo estuviera. Lo que importaba era que dos vidas se habían cruzado en un momento en el que ambos estaban preparados para verse con claridad. La amabilidad había abierto la puerta, la honestidad la había mantenido abierta y la elección había permitido que algo real creciera. Cuando el tren desapareció en el túnel, Lena y Caleb se dieron la vuelta juntos, no hacia la certeza, sino hacia la posibilidad. Y eso era más que suficiente para ambos. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más historias que nos recuerdan que la bondad sigue viva en el mundo. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos vemos en la próxima historia.